Hola, bienvenidos a esta unidad que va a mencionar otros aspectos relacionados con el músculo esquelético. En esta sesión abordaremos aspectos que le van a permitir a usted como estudiante ser capaz de reconocer al final del módulo los diferentes tipos de fibra muscular. Estará en capacidad también de describir los componentes que determinan el rendimiento de cada tipo de fibra, describir los eventos más importantes que ocurren como adaptación a los diferentes tipos de entrenamiento muscular y describir elementos embriológicos asociados al músculo esquelético. Bien, habíamos mencionado en la sesión anterior de control neural de la contracción que toda fibra muscular tiene que estar conectada con el sistema nervioso central. Y en el nivel medular, específicamente con una motoneurona alfa, que son las motoneuronas motoras. Pues bien, el tema aquí es que no todas las motoneuronas son de igual característica. Las motoneuronas van a tener a cargo diferentes tipos de fibra muscular. De tiempo atrás es bien sabido que la velocidad a la que se contraen los músculos varía entre un grupo muscular y otro e inclusive puede variar entre los sujetos. Los datos disponibles actuales han mostrado que dependiendo del tamaño de la motoneurona se van a comportar las fibras que ya inervan. Lo habíamos visto también que una motoneurona puede tiene a cargo varias fibras musculares y ese número puede variar dependiendo de la tarea que tenga a cargo ese grupo muscular. Las fibras globalmente se han clasificado en aquellas que se contraen de manera rápida y aquellas que se contraen de manera lenta. Las fibras de contracción rápida tienden a agruparse en dos categorías: las rápidas y las que son supremamente rápidas. O sea que así vamos a decir que tenemos dos grupos de fibras lentas, rápidas. Las fibras lentas se denominan también tipo 1 y las fibras rápidas se denominan tipo 2, y en los dos subgrupos que acabo de mencionar existen las 2A y las 2B, en el entendido que las 2B son las más rápidas del grupo de las rápidas. Bien, el tamaño de la motoneurona es más pequeño en el caso de las fibras de contracción lenta y más grande en las fibras de contracción rápida. En esta imagen que tienen ustedes sobre la pantalla, observan que tenemos los dos grandes tipos de fibra. Aquí tenemos a la izquierda las fibras rápidas en la columna 1 y 2, y la tercera es la columna que corresponde a las fibras lentas. El primer tema para analizar es que esta motoneurona, que es más grande, tiene a cargo unas células musculares, unos miocitos, unas fibras, que comparativamente con las otras dos son las de mayor diámetro, son las más grandes. Estas células se caracterizan porque bajo la estimulación de esta motoneurona son capaces de alcanzar a generar una tensión considerablemente alta, pero el tiempo de contracción-relajación es más lento. Si miramos en esta columna de las fibras rápidas, ustedes observan que la contracción de estas unidades contráctiles van a generar una fuerza de unos 50 gramos y la duración total de la fase de contracción-relajación es de unos 100 milisegundos. Esa es la proporción. Esas características de las células, sobre cuáles son sus propiedades para garantizar esas posibilidades de contracción rápida, serán vistas en un cuadro síntesis más adelante. Pero quiero que ahora comparemos el comportamiento de las fibras 2 a las fibras rápidas. Estas fibras
comparativamente con las primeras, que son las tipo 2, tienen un tamaño un poco menor que las anteriores. La motoneurona es similar, pues no necesariamente tiene que ser tan, pero sí tiende a ser globalmente un poco más pequeña. Pero lo que me interesa son las características contráctiles a la estimulación de contracción. Habíamos visto en las anteriores que una contracción de ese músculo, de esas fibras, podía generar una fuerza de 50 gramos, mientras que estas tipo 2, comparados con las anteriores, generan una fuerza de unos 20 gramos, es decir, es casi un 45% de la fuerza que tenían las fibras tipo 2B. Y observan ustedes aquí en el eje horizontal, en este plano cartesiano, que la duración de contracción-relajación es de unos 50 milisegundos más que la anterior. Las rápidas tipo 2B se demoran en total 100 milisegundos, mientras que estas 2A tienen un tiempo de contracción de unos 150 milisegundos. Finalmente tenemos las fibras lentas. Las fibras lentas, ya la he mencionado, tienden a tener un soma o una motoneurona más pequeña, y como ven ustedes aquí en el diagrama, son fibras que son más delgadas, más pequeñas que las otras. Bajo estimulación, la fuerza que ellas pueden generar es comparativamente menor con las 2A y todavía más con las 2B, en la medida que estas pueden alcanzar unas fuerzas tensiles que pueden ser del orden de 5 gramos aproximadamente. Estamos comparando con los 50 de las 2B y de los 20, de las 20 de las 2A. Entonces miren ustedes que las posibilidades de fuerza son mucho menores. Pero lo que es interesante, y lo vemos aquí en este diagrama, es que el tiempo de contracción-relajación es aproximadamente el doble de lo que vimos en las fibras rápidas. Cuando pasamos a observar en el microscopio estas fibras musculares, pues tenemos características que son bien interesantes. El procedimiento para encontrar estas características microscópicas de las células se logra mediante la obtención de una muestra de músculo que se hace con una aguja específica para hacer biopsia muscular. Es una aguja que es bastante gruesa, tiene un diámetro un poco más que el de una mina de lapicero. Y previa anestesia del sujeto se va a insertar, a clavar en el músculo, y esa aguja tiene una funda y tiene un trocar, el cual uno mete y saca rápidamente, y eso va a tomar una muestra de unos gramos de tejido muscular, resultando pues un procedimiento que es traumático para el músculo y que requiere, vale la pena mencionarlo, un periodo de cicatrización, un periodo de recuperación, lo cual puede terminar siendo limitante para la toma de muestras en atletas en la medida que tiene esas características. Ese procedimiento todavía es utilizado todavía para fines de investigación, y bueno, es importante que ustedes sepan que hace parte de uno de las herramientas que se disponen ahora para poder clasificar algunas de las características que van a determinar el potencial de rendimiento atlético de un individuo. Esa es la biopsia muscular. Una vez obtenida la muestra, entonces se va a hacer un procedimiento con el cual se permite hacer unos cortes y se le coloca una coloración que nos va a dar la imagen que ustedes ven aquí en el computador. Entonces observen ustedes que finalmente tenemos unas fibras que son más grandes, unas que están coloreadas de color rojo, tienen las fibras tipo 1, y las otras eran las tipo 2. Entonces esa coloración la que nos permite establecer como los diferentes tipos de fibra muscular. Se han hecho diferentes estudios para intentar conocer cómo es la composición de acuerdo al tipo de fibra,
de los diferentes músculos del cuerpo y tengo aquí los datos de jóvenes sanos sedentarios. Lo que muestra esta tabla es que los porcentajes de fibras lentas, es decir, fibras tipo 1, varían dependiendo del músculo en el que se tome la muestra. Aquí he intentado organizar de mayor a menor el contenido de fibras lentas. Dicho así, y coincide en la mayor parte de los estudios, el músculo que contiene mayor proporción de fibras lentas del organismo es el músculo de la pierna, el sóleo. Ese músculo tiene como característica un músculo que tiene una gran actividad constante a lo largo del día en la especie humana, porque es un músculo muy comprometido que participa mucho en la deambulación y en la posición de pies. Eso hace entonces que las necesidades metabólicas de los músculos de la pantorrilla requieran de un sistema que le permita la producción de energía para garantizar la contracción durante largos periodos de tiempo, largos periodos y con una tardía aparición de fatiga. Y luego vamos descendiendo. Este músculo sólido, como les acabo de mencionar, es un músculo que tiene una proporción cercana al 90%, el 87% de fibras lentas en esta muestra. Y si seguimos en su orden, vemos el músculo aductor del dedo gordo del pie, es el hallux. Otro músculo de miembros inferiores es el tibial anterior, que tiene 73%. Un músculo de la cara posterior del muslo, que es el bíceps femoral, tiene el 67%. Otro músculo de la pantorrilla, que es el peroneo lateral largo, tiene el 62%. Y cuando pasamos, por ejemplo, a miembros superiores en deltoides, tenemos 52. Bueno, los gastrocnemios, que son miembro inferior, tienen 48. Pero miren ustedes lo que es bíceps braquial y tríceps braquial, ya tienen una menor proporción de fibras lentas, estamos hablando del 43, 32%, lo cual nos va a decir pues que tienen una mayor proporción de fibras rápidas, porque lo que estamos viendo aquí en esta tabla es cuántas fibras lentas tiene. De tal suerte que yo tomo, por ejemplo, el músculo más rápido del cuerpo, que es el músculo con el que yo parpadeo, el músculo orbicular de los párpados, es un músculo que va a tener el 85% de fibras rápidas y solamente, como ven ustedes aquí, un 15% de fibras lentas. Bien, entonces veamos algunas imágenes de los diferentes tipos de fibra. Lo que ustedes tienen en pantalla corresponde a un esquema de una fibra lenta. Las características más importantes a retener de esta imagen es que es una fibra muscular que tiene en la parte posterior, marcado con el número 6, dos grandes capilares. Estos componentes del sistema vascular, aquí alcanzamos a ver un glóbulo rojo, son los que garantizan un gran aporte de oxígeno y nutrientes a esta célula muscular, que por lo demás ya en su interior, vemos aquí en verde, la membrana basal, en azul es la membrana celular, y ven ustedes al interior, además de los miofilamentos, que son los gráficos en negro, una alta densidad de estructuras rojas que no son otra cosa sino las mitocondrias. Aquí estos dos grandes estructuras, arriba a la izquierda y abajo a la derecha, son los núcleos de la célula y en amarillo tienen ustedes el retículo sarcoplásmico. Pero lo que quiero mostrar aquí es que esta es una célula que tiene un alto contenido de mitocondrias y en la parte de atrás, extracelular, por detrás, pues simplemente en contacto con la célula, tenemos dos grandes capilares y me permite concluir que se trata de una célula que tiene un alto compromiso en la utilización del oxígeno, debe tener un aparato altamente eficiente en la utilización de este gas para la producción de energía. De tal suerte que esta primera reflexión de este tipo de fibras es que estamos aquí frente a la imagen de una fibra tipo 1, una fibra muscular lenta y que demostró
cuando se empezaron a hacer los estudios histológicos de esta fibra, que mediante coloración es la presencia del alto contenido de mitocondrias lo que le da una coloración roja a la vista microscópica, y es por eso que este tipo de fibras también se denominan fibras rojas. O sea que aquí tenemos fibra roja tipo 1 y como característica contráctil es una fibra lenta. Comparativamente con este esquema, pasamos a otro tipo de fibra. Esta es una fibra tipo 2. Y aquí vamos a decir que es una fibra tipo 2 promedio. No vamos a buscar diferencia entre las fibras tipo 2A y 2B. Esta es una fibra 2 tipo. Y tenemos como características interesantes que aquí ya no vemos capilares adosados a la célula. Vemos marcados con el número 2, de nuevo la membrana basal, en azul la membrana celular. Aquí tenemos en este costado derecho de la imagen el núcleo. Y vemos aquí, me parece muy interesante hacer énfasis que por debajo de esta membrana basal verde ha quedado atrapada y se ve un corte transversal de una célula satélite. Sobre este tema de la célula satélite hablaremos al final de la presentación. Aquí tenemos otro núcleo. Miren que los núcleos siempre están en la parte periférica adosados al sarcolema. Pero bueno, lo que quiero decir, además como características de esta fibra, es que comparativamente con la anterior es de menor diámetro. Si miramos aquí la fibra lenta, tipo 1, este es el diámetro, y pasamos a la fibra tipo 2, vemos que el diámetro transversal es mayor y tiene una mayor cantidad de miofilamentos cuando comparamos la fibra tipo 2 con la tipo 1. Entonces, mayor cantidad de miofilamentos. En amarillo, aquí tenemos arriba a la izquierda el retículo sarcoplásmico marcado con la letra Z. Pero lo que me interesa a retener en esta imagen, que es muy didáctica, es el menor número de mitocondrias, el significativo menor número de mitocondrias comparado con la fibra tipo 1. Eso nos permite entonces concluir de que esta fibra va a tener menor dependencia del oxígeno para ser eficiente en la producción de energía, y que entonces son fibras que van a recurrir con mayor preferencia y con más fuerza a la producción de energía en ausencia de oxígeno. Estamos hablando entonces del metabolismo anaerobio que veremos en secciones ulteriores de este curso. Bien, aquí hemos plasmado sobre un plano cartesiano las características contráctiles de diferentes músculos que tienen diferentes características de velocidad de contracción. Hemos tomado músculos rápidos, intermedios y lentos. En el entendido que el músculo más rápido, que ya lo mencioné, es un músculo, en este caso, un músculo extrínseco del ojo. Un músculo intermedio sería el gastrocnemio y un músculo lento sería el músculo sóleo de la pierna. En el eje horizontal, en el eje en la abscisa, en el eje X, ven ustedes la duración de la contracción. Es el tiempo que transcurre. Y observen ustedes cómo un músculo rápido tiene una contracción de unos 10 milisegundos, un músculo incluyendo contracción-relajación. Un músculo intermedio como el gastrocnemio, unos 35 milisegundos, mientras que el sóleo puede ser casi 3 veces el tiempo que toma un gastrocnemio, es del orden de 100 milisegundos. Muy bien, pero el otro tema que habíamos mencionado ahora es el que tiene que ver con la intensidad de la contracción. Pues bien, aquí en esta gráfica aparentemente los tres músculos están generando la misma tensión, pero eso no es verdad, porque esta gráfica ha sido normalizada. ¿Qué quiere decir? Que la fuerza tensil se ha colocado en porcentaje, y no está escrito aquí, pero bueno, es en porcentaje, para demostrar pues, que es del total de la fuerza generada. Pero si la miramos en términos absolutos, como lo vimos en diapositivas anteriores, vimos que la fuerza
de un músculo rápido es lejos más alta que la de un músculo lento. Ahora bien, ¿cómo se reclutan las fibras de acuerdo a la intensidad del ejercicio? Pues bien, tenemos aquí en esta gráfica eh, qué porcentaje de fibras he reclutado yo, del tipo de fibras, para alcanzar el porcentaje de fuerza máxima. Entonces, si ven ustedes contracciones, cuando yo tengo reclutado el 25% de, de las motoneuronas, estoy utilizando fibras fundamentalmente lentas. Eso explica por qué actividades físicas como caminar, un trote lento, pedalear con baja intensidad, pueden ser mantenidas durante un largo periodo y la fatigabilidad es tardía. Y eso es clásico cuando un individuo, por ejemplo, también está de pies, pero si ya lo que le pedimos al individuo es que haga una marcha lenta, entonces vemos que se comienza a utilizar ya una mezcla de fibras tipo 1 con un poco de fibras tipo 2A. Y miren ustedes cómo en la medida que yo paso a correr, voy reclutando fibras todavía más rápidas y cuando ya estoy en un trote realmente rápido o estoy saltando, necesariamente para alcanzar el 100% de la fuerza posible, debo utilizar las fibras rápidas. Es así entonces que existe una secuencia en el reclutamiento de las fibras musculares de acuerdo a la tarea que ejecuto. Este concepto es muy importante para todos los profesionales del ejercicio. ¿Por qué? Porque yo debo tener certeza de qué tipo de fibras estoy reclutando en un sujeto que está haciendo el ejercicio de acuerdo a la intensidad, a la intensidad del mismo. Entonces, lo que va a determinar el reclutamiento del tipo de fibra muscular en un ejercicio es fundamentalmente la intensidad del trabajo que yo esté ejecutando con este grupo muscular. ¿Qué quiere decir? Que si el trabajo es de moderada a baja intensidad, grosso modo, porque no es exclusivo, el mayor porcentaje de fibras que estoy reclutando van a ser fibras lentas que están dependientes de motoneuronas pequeñas que las controlan. Si yo aumento a una intensidad moderada el trabajo muscular, entonces, además de estar trabajando las fibras lentas, tipo 1, voy a reclutar las fibras tipo 2A. Y solamente en esfuerzos vigorosos, intensos, de alta fatigabilidad, voy a reclutar las fibras rápidas tipo 2B. Ahora, si estamos hablando del tamaño de la fibra muscular, pues es muy importante y veremos un capítulo más adelante que tiene que ver con el efecto del trabajo de hipertrofia, qué características debe tener la intensidad de la contracción para que lo que yo active sean esas fibras tipo 2B. Bien, o sea que aquí hemos avanzado un buen tramo en el tema que tiene que ver con los diferentes tipos de fibras musculares. Y pasamos entonces a una tabla que nos va a sintetizar las características de los diferentes tipos de fibras musculares. Es una síntesis, es interesante, es didáctico y lo que he planteado aquí es que en la columna, en primera columna tengo la característica a analizar y en las siguientes tres columnas tengo las fibras dependiendo del tipo que le corresponde. Una primera columna para las fibras lentas, tipo 1 rojas, la columna intermedia para las fibras intermedias tipo 2A y finalmente para las más rápidas de todas y las más blancas que tienen menos mitocondrias, las fibras tipo 2B. He agregado aquí las características por grupos. El primer grupo de características es simplemente características morfológicas, que tienen que ver con el tamaño, con qué tantas mitocondrias tienen y de qué tamaño es la motoneurona que lo inerva. Observen ustedes que las fibras tipo 1 son fibras pequeñas que tienen muchas mitocondrias, como lo vimos en la imagen, y que están controladas por una motoneurona pequeña.
Cuando paso a las fibras rápidas, veo que todas son grandes, que en la medida que avanza la característica tipo 2A o 2B van a ir disminuyendo el número de mitocondrias, es decir, las fibras tipo 2 tienen más mitocondrias, pero las tipo 2B son las que tienen todavía menos mitocondrias. Y observen que todas las fibras tipo 2 van a depender de motoneuronas grandes. En cuanto a las propiedades contráctiles, pues simplemente me voy a referir a la velocidad a la que se contrae, al tiempo para alcanzar la tensión máxima, qué tipo de miosina utiliza, la concentración de la enzima que rompe el adenosin trifosfato, que es la miosina TPasa, qué tan activa es esa enzima, cómo está desarrollado el retículo sarcoplásmico y qué tanta afinidad tiene por el calcio del que ya hablamos en la sesión anterior. Observen ustedes que las fibras tipo 1 son fibras que se contraen lentamente. Para alcanzar la máxima tensión tardan 80 milisegundos. Y si comparo esas dos características con las otras, observen ustedes que las tipo 2A y 2B son de contracción rápida y la velocidad para alcanzar la máxima tensión es ya menor. Las fibras tipo 2A necesitan 50 milisegundos, mientras que las 2B necesitan casi la mitad, un poco menos de la mitad del tiempo que utilizan las fibras lentas. También se ha descrito que la velocidad a la que se contrae el músculo depende de la miosina, que es la cabeza de miosina. Y hablamos entonces de meromiosina lenta y de meromiosina rápida. Y la concentración de la miosina TPasa, que es la enzima que me desdobla el adenosin trifosfato para romper la energía, observen que las fibras rápidas tienen una concentración que es casi 3.5 más alta que la que tienen las fibras lentas. Unas fibras rápidas pueden tener 0.48 milimoles de miosina TPasa por minuto por milogramo de miosina, mientras que las fibras lentas tienen tan solo 0.16. Y observen ustedes que además de tener mayor concentración, las fibras rápidas tienen una miosina TPasa que es muy activa. Ahora, vimos entonces el papel que cumple el retículo sarcoplásmico en el almacenamiento y liberación del calcio, y entonces podrán ustedes estar sospechando que las fibras rápidas son las que tienen un retículo sarcoplásmico más desarrollado y las que tienen una troponina con mayor afinidad para el calcio. Bien, ahora veamos entonces cómo se comporta la fuerza de contracción. Pues, visto lo anterior, no es de sorprender que las fibras tipo 2 son las que se generen mayor fuerza de contracción, son aquellas que tienen una más baja actividad de enzimas mitocondriales, porque vimos ya que tenían menos organelas de esa, de tal suerte que las enzimas mitocondriales son fundamentalmente altas en las fibras lentas, pero tienen además un reclutamiento, un umbral de reclutamiento alto. ¿Qué quiere decir eso? Que si la intensidad de trabajo que yo realizo es de baja intensidad, ese nivel bajo es suficiente para activarlas en las fibras tipo 1. Pero yo requiero de que el trabajo sea intenso para que se alcance el umbral en el cual yo recluto, en el que activo las fibras rápidas. Es así como en los programas de entrenamiento, si el sustrato sobre el que yo quiero trabajar son las fibras rápidas tipo 2, debo asegurarme que la carga, la intensidad del trabajo que yo voy a utilizar sea alto para que lo que yo alcance es un alto umbral de reclutamiento. Y observen ustedes que se acompaña también la característica de la célula con la velocidad a la cual conduce el nervio el impulso. En el entendido que las fibras rápidas tienen nervios que conducen más rápido en la actividad eléctrica. En cuanto a las propiedades metabólicas, este tema es muy importante, lo veremos en una próxima unidad. Veremos que el potencial para romper los azúcares, el potencial glicolítico, es bajo en las fibras lentas y se va incrementando en la medida que voy pasando a las fibras rápidas. Veremos que esa capacidad de usar azúcar
es muy específica de los músculos, de los músculos rápidos. Y el fenómeno contrario, el potencial oxidativo que ocurre al interior de la mitocondria, es más alto en las fibras lentas, que son las que tienen más mitocondrias. Ahora, las reservas de glucógeno son altas fundamentalmente en los músculos lentos. Bueno, las fibras tipo rápidas también es importante que tengan buen glucógeno para poder soportar las repeticiones, pero esto va a depender de la naturaleza del entrenamiento del deportista. Y vamos a decir que todas las fibras utilizan muy bien los azúcares, esa es la gran versatilidad de los carbohidratos, lo veremos en otra presentación, mientras que los lípidos son de uso exclusivo de las fibras lentas. En cuanto a la vascularización, vale la pena mencionar que las fibras que más capilares poseen por unidad de tejido son las fibras lentas y que el diámetro de los capilares es mayor en estas fibras. Es decir, el tema de vascularización tendrá que estar mucho más desarrollado en las fibras lentas porque son las que están utilizando con mayor eficiencia el oxígeno y van a depender más del aporte sanguíneo. Otros aspectos importantes a tener en cuenta y que son muy prácticos es el de la fatigabilidad, que es importante saber que las fibras lentas, siempre y cuando la intensidad del trabajo, que es la que le corresponde, sea baja o moderada, van a retardar mucho la aparición de la fatiga, mientras que las fibras rápidas, por la naturaleza del trabajo del que se encargan, van a tener una fatigabilidad más alta. Y lo contrario, y el mismo tema tiene que ver con la potencia, en la medida que las fibras lentas son de poca potencia, pero comparativamente las fibras tipo 2 son las que tienen más alta potencia. Y la resistencia es lo contrario, la resistencia es la capacidad de tolerar el esfuerzo durante periodos largos y esta característica es muy eficiente en las fibras lentas. Observen ustedes entonces ya desde el punto de vista práctico que los deportistas fondistas, los que tienen trabajos de fondo de larga duración, que deben mantenerse en el tiempo, tienen alto porcentaje de fibras lentas, mientras que las fibras rápidas van a predominar fundamentalmente en los músculos de los velocistas. Muy bien. Bien, ahora esta imagen nos muestra la adaptación hipertrófica del músculo a un programa de entrenamiento de musculación, que se conoce como entrenamiento de resistencia, pues, con cargas de resistencia. La evidencia demuestra que someter el músculo a trabajos con intensidad que impliquen el reclutamiento de las fibras tipo 2, particularmente las tipo 2B, es muy importante. Entonces, comparan ustedes las imágenes de la imagen de la izquierda, el recuadro A, con el recuadro B. Aquí hay un sustancial aumento del tamaño de las fibras en un corte transversal. Particularmente las fibras más pálidas, que son las fibras tipo 2, son las que muestran el mayor grado de hipertrofia. Pero, ¿cómo se explica entonces este fenómeno de adaptación del músculo al entrenamiento? Vamos a decir que para efectos prácticos podemos, aclarando que obviamente pueden haber posiciones intermedias, grosso modo voy a comparar las adaptaciones del músculo al entrenamiento de fuerza y al entrenamiento de fondo. Entrenamiento de fuerza para hipertrofia y entrenamiento de fondo. Y ven ustedes aquí en la imagen después ciclistas y fisicoculturistas, ambos atletas de alto nivel,
pero miren ustedes cómo se expresa en el tejido muscular las cargas a las que se somete este órgano, y miren cómo el músculo responde de manera diferente dependiendo de la naturaleza del tipo de contracción muscular. Este tema es a la fecha un punto, un polo de investigación, un polo de interés en el cual se siguen eh, encontrando en la literatura científica o publicaciones, cada una de ellas intentando esclarecer la cantidad de elementos adaptativos de un órgano tan particular como es el músculo esquelético frente a los programas de entrenamiento. La historia nos remonta pues a el siglo VI antes de Cristo, cuando Milón de Crotón en la antigua Grecia fue un personaje que ganó Juegos Olímpicos de la época, pero refieren pues que en la infancia él tuvo como programa de entrenamiento estar transportando en sus hombros un ternero, el cual iba creciendo, y la leyenda dice que inclusive fue capaz de transportar en los hombros la misma distancia siendo ya adulto. Y este fue pues uno de los clásicas eh, narraciones que tiene la historia relacionadas con las adaptaciones del organismo al ejercicio, y sigue siendo un ejemplo icónico de los programas de musculación, Pilón de Crotona. Inclusive esto dio pie a que artistas de la época hicieran esculturas tan importantes como esta, la de Mirón de Crotona, quien a pesar de haber alcanzado un rendimiento atlético sorprendente, pues la historia cuenta que en su momento, intentando doblar un árbol, su mano quedó atrapada en el árbol que estaba tumbando, y en ese momento fue atacado por los leones para devorarlo. Entonces la historia pues de Milón de Crotona, pero que viene a colación porque es importante que analicemos estas adaptaciones del organismo al ejercicio. Entonces, ¿qué sabemos a la fecha? Sabemos a la fecha que el entrenamiento eh, con cargas de alta intensidad va a inducir una respuesta hipertrófica en el músculo. Esto es lo más clásico y probablemente uno de los tópicos que yo he visto a lo largo de mi experiencia como profesor, que tiene más interés para los estudiantes. Entonces, veamos aquí eh, cómo es el fenómeno de activación para la hipertrofia. Realmente el músculo va a tener unos factores que van a ser hasta el momento descritos como los responsables del aumento del tamaño de la fibra muscular. Están fundamentalmente los aminoácidos, están los factores de crecimiento y el más reconocido y el más popular de todos, que es la carga mecánica que se le aplique a este músculo. Pues bien, en cuanto a los aminoácidos, sabemos que la disponibilidad celular de la leucina es un factor importante en la estimulación del aumento de la masa muscular y un sustrato que es fundamental para que el músculo tenga la posibilidad de aumentar su depósito de proteínas en su interior. Esa leucina va a tener una implicación directa sobre el marcador último de la hipertrofia muscular, que es el mTOR C1. mTOR C1 corresponde a Mammalian Target of Rapamycin Complex 1. Esta molécula va a tener una actividad finalmente sobre los ribosomas que mencionaremos más adelante. Pero también es importante mencionar la responsabilidad de otros factores de crecimiento como el sustrato receptor de insulina. Este
es sabido pues que la insulina también puede tener un efecto eh, sobre el aumento de la masa muscular a través del fosfatidilinositol 3 quinasa. Ese fosfatidilinositol 3 quinasa, por un fenómeno de fosforilación, va a activar el AKT, que es el timoma viral proto-oncogene. Bien, este a su vez va a tener una acción directa sobre el mTORC1, también por un fenómeno de fosforilación, pero también va a inhibir el TSC1 y TSC2, que es el Tuberous Sclerosis Complex, que ven ustedes aquí en el esquema. Este a su vez va a tener una responsabilidad porque el factor mecánico aplicado sobre el músculo va a tener dos vías de activación. El primero es el mecanismo mediante el cual la carga mecánica, las contracciones de alta intensidad, van a activar la fosfolipasa D1, la cual a su vez, mediante el RHEB, RAS Homolog Enriched Brain, va a activar el mTORC1. Por su parte, la carga mecánica también mediante la activación de MEC y ERK va a inhibir la actividad del Tuberous Sclerosis Complex. Ajá. Y es de esta manera, como ven ustedes, que tenemos fundamentalmente que mTORC1 va a ser activado por tres elementos. El más importante que tenemos conocimiento es el factor mecánico, la aplicación de carga, de resistencias al músculo para que la contracción sea intensa, los factores de crecimiento, donde está responsabilizada la insulina, y la disponibilidad de aminoácidos para la síntesis proteica. Ahora bien, ese mTORC1 va finalmente a actuar sobre el ribosoma por varias vías. La primera es por la activación del factor de iniciación de traslación eucariótica 4E-BP1. Ajá. Y de otro lado, por la activación de la proteína ribosomal ES6 quinasa, que a su vez va a actuar directamente sobre los factores ribosomales, que es en últimas donde se va a inducir la síntesis proteica. Entonces, todas estas cadenas de factores responsables de la hipertrofia muscular son los que conocemos ahora que van a ser responsables del aumento de la masa muscular, donde en síntesis podríamos decir que hay tres grandes elementos: el factor mecánico, que es la contracción muscular intensa, la presencia de factores de crecimiento y disponer de aminoácidos esenciales. Todos ellos van a activar el mTORC1 y finalmente los mecanismos ribosomales de síntesis proteica. Entonces, ¿qué sabemos hasta el momento de la tasa de crecimiento muscular? Lo primero es que si el músculo se contrae a una intensidad de aproximadamente el 80% de la fuerza generada en una repetición máxima y se ejecutan series de 8 a 12 repeticiones al menos 3 veces por semana, ojalá en días intercalados, se espera que el individuo vaya a tener en últimas un aumento de la fuerza muscular y de un incremento en el tamaño del músculo que puede llegar hasta un 10, un 14%. Es importante saber que esa curva de progresión no es lineal, ella tiende a aplanarse, y en la medida que las semanas siguen progresando, la tasa de crecimiento del músculo comienza a decrecer y a aplanarse. Ahora, la fuerza, que es un factor muy, muy importante, sobre todo en el entrenamiento atlético, debe saberse que tiene una relación muy, muy importante con la sincronización y la descarga de las motoneuronas, de tal suerte que los aumentos de fuerza tienen un componente de sincronización, de control motor, que no depende, y esta no depende solamente del aumento de la masa muscular. Dicho así, no siempre el músculo de mayor tamaño es el que puede generar la más alta fuerza. Y bien, otro punto que es de la más alta importancia es
saber que en el proceso de desarrollo embrionario el número de fibras musculares ya se determina cuando el individuo ha completado su crecimiento, y a partir de ahí las posibilidades de hacer una hiperplasia muscular es muy pobre. Solamente tenemos la posibilidad de activar un poco las células satélites, que no van a explicar grande el aumento del tamaño de la masa muscular, sino que el aumento de la masa muscular se debe fundamentalmente al aumento del tamaño de las fibras musculares ya existentes. Finalmente, el incremento de la cantidad de proteínas en los miofilamentos se debe a que la tasa de síntesis de las proteínas es mayor que el de degradación. Pero existe un factor que es el inhibidor del aumento del tamaño muscular, que es el de la miostatina. La miostatina es una proteína que es un regulador negativo de la masa, del decrecimiento de la masa muscular, justamente porque inhibe la vía del AKT y mTORC1 que vimos en la diapositiva precedente, y lo vemos acá también. Y esta es una proteína que depende de la superfamilia de los factores de crecimiento. Bien, en cuanto a la adaptación al entrenamiento de resistencia, el entrenamiento de larga duración y moderada o baja intensidad, el factor crítico determinante es el coactivador de transcripción responsable de la biogénesis mitocondrial. Entonces, ¿cómo funciona? La contracción muscular, como lo veremos en otra unidad, va a hacer que en el citosol, en el sarcoplasma, se modifiquen las concentraciones, el contenido de calcio y del adenosín monofosfato. Ese adenosín monofosfato va a ser el responsable de la activación o de que se capte la información por parte de los AMPK, que son en últimas unos factores detectores de cómo está el estado energético de la célula. Y estos, de una manera directa, a través de una fosforilación, van a activarme este coactivador de transcripción de biogénesis mitocondrial. Pero esa no es la única vía por la cual el coactivador se va a estimular. La otra también tiene que ver con el calcio como factor que se va a unir a la proteína quinasa dependiente del calcio. De manera directa me va a afectar ese coactivador de transcripción, y también la calcineurina A y B. Esta calcineurina A y B tiene como responsabilidad la activación de un factor mejorador del miocito, que es el MEF2. Así las cosas, el coactivador de transcripción de lo que se va a encargar es de, al interior de la mitocondria, afectarme la capacidad oxidativa, particularmente de las fibras lentas, en la medida en que el factor de coactivación, en conjunto con con un receptor proliferador activado de peroxisoma, va a ser el responsable de que me mejore la capacidad de transcripción y replicación. Y de otro lado, este mismo coactivador de transcripción, mediante su trabajo conjunto con el factor mejorador del miocito, va a ser el responsable de cambios en los contenidos de hemoglobina y de la manera como se comporta la cadena pesada de la meromiocina lenta. Entonces, ven ustedes dos escenarios que hemos revisado hasta el momento. El primero es de la hipertrofia y cuáles son los mecanismos responsables para que el músculo aumente de tamaño. Este tema es de mucho interés, en mi experiencia, para muchos de los futuros profesionales de la actividad física, y considero que deben tener un conocimiento
detallado de lo que pasa en este momento. Y también, pues cuando hablamos de deportistas de largo aliento, este segundo escenario es muy importante conocerlo para tener una idea de la naturaleza de lo que dice el ejercicio regular en esa musculatura. Ahora, otro fenómeno importante en términos de adaptación es cómo se va a garantizar un mayor flujo sanguíneo, un aporte mayor de oxígeno y nutrientes a unas células que son de mayor tamaño. Sabemos que si las células se hipertrofian, como ven ustedes aquí la comparación entre la figura A y B, donde ustedes ven que hay un aumento considerable del tamaño de las células, si no hubiera un aumento de la vascularización, entonces el aporte de nutrientes, la distancia intercapilar, sería muy grande y no sería posible mejorar el rendimiento. Lo que sabemos es que los deportes de fondo, los deportes de larga duración, van a inducir en la musculatura, en un órgano tan versátil como el músculo esquelético, un fenómeno de neovascularización. Ustedes comparan la vascularización, estos son los capilares, los voy a mostrar aquí en la figura de la izquierda, este es un capilar, aquí tenemos otro capilar, comparado con la figura B, donde ustedes ven esto, estoy señalando los capilares. Esto muestra un neto aumento de la capilarización de ese músculo que va a garantizar un mayor suministro de oxígeno y nutrientes para que ese músculo pueda ser más eficiente. Muy interesante es que este fenómeno de adaptación al ejercicio se mantiene a lo largo del tiempo y hay pues múltiples evidencias y son bien importantes tenerlas en cuenta de cómo a pesar del envejecimiento la masa muscular puede tener un muy buen comportamiento frente a los programas de entrenamiento. Aquí tenemos el caso de un sujeto de 83 años que a pesar pues de tener una enfermedad de base logra mostrar una buena masa muscular a pesar del paso de los años. Y por último, vamos a hablar un poco de aspectos relacionados con la embriología. El músculo es un órgano que proviene del mesodermo y esa característica mesodérmica le da unas propiedades muy importantes a este órgano. Entonces, todo parte de la fecundación de un óvulo a partir de un espermatozoide que va a hacer que este evolucione transformándose en cigoto, luego va, como lo usted en la figura C, en dos blastómeras y luego pasa a mórula, el estado de embrioblasto, como ven usted en la figura E, y posteriormente va a formar lo que llama un blastocele. En esa figura blastocele ya va a comenzar a formarse lo que denomina la cavidad amniótica y ustedes ven que está representado con unas células azules en la parte de arriba de la figura, las células que van a configurar la primera placa embrionaria que es el ectodermo. A partir de ahí vamos a evolucionar hasta el momento en que aparece la segunda capa embrionaria que es el endodermo, que lo ven ustedes con unas células que he resaltado en color verde y que se van a desplazar de tal manera que van a formar como un segundo saco en la parte inferior y en la mitad de esos dos, endodermo y ectodermo, va a aparecer en una etapa posterior, como se muestra en la figura I, el mesodermo. Esa placa mesodérmica es la que va a ser responsable de la formación del tejido muscular. Observen ustedes cómo la figura J ya nos muestra de una manera tridimensional las tres capas embrionarias y muestran en los recuadros de derecha como de cada placa los principales tejidos que de ahí se derivan. Ven ustedes que del ectodermo se deriva fundamentalmente el tejido nervioso, del endodermo se deriva el tejido conectivo y de la placa mesodérmica se deriva el tejido muscular. Muy bien. Entonces, cuando hacemos un corte transversal
hacia el día 20 embrionario nos aparece, como lo vemos en la figura A1 o el somite mostrado con el número 1. En la figura B ya tenemos la formación del esclerotoma, y en la figura C el miotoma, que es el que nos interesa porque es de ahí desde donde se va a derivar el músculo esquelético. En un primer momento, esas células van migrando y se van a definir como los mioblastos presuntos. Esos mioblastos presuntos siguen evolucionando y se van a convertir, como lo ven en la figura, de los mioblastos verdaderos. Miren ustedes que hay unas células que han sido marcadas con la letra S que van a ser más adelante las células satélite, que no van a ser parte de esos mioblastos verdaderos. Lo cierto del caso es, como ven ustedes en las figuras E y F, que los mioblastos se van disponiendo uno al lado de otro, y en la medida que evolucionan, como lo ven ustedes ya en la figura G, se forman lo que llaman los miotubos diferenciados. Pero observen ustedes cómo las células en amarillo, las células satélite, se van disponiendo por encima de la membrana celular de estos miotubos diferenciados, pero no comparten el citoplasma con ellos. Posteriormente va a aparecer, como lo ven en la figura G, la membrana basal. G y H aparece la membrana basal, que si ustedes observan con detalle, hay un punteado, una membrana muy delgada que va apareciendo por encima de la membrana celular y va a recubrir también la célula satélite y la deja atrapada dentro de esa estructura. Entonces, así como se va a formar más adelante la célula muscular diferenciada, que en una primera fase, antes de ser completamente madura, se va a caracterizar por tener los núcleos en la línea ecuatorial, en la parte media de la célula, y ya está completamente madura cuando esos núcleos van a migrar hacia las partes laterales de las células. Aquí en los recuadros de la derecha se ve la evolución del retículo sarcoplásmico. En la figura ósea, en unas vacuolas, luego en P van apareciendo unas prolongaciones digitiformes, y luego la membrana, el sarcolema, la membrana celular muscular comienza a invaginarse para formar el tubo T y dejar definidos el retículo sarcoplásmico. Entonces, hasta aquí hemos hecho una revisión muy importante de aspectos que están relacionados con el control del movimiento y otra cantidad de elementos que deben ser tenidos en cuenta en el fenómeno del comportamiento del músculo. Hemos visto las principales implicaciones del entrenamiento que induce a la hipertrofia, como el entrenamiento que induce a la mejoría de la capacidad de resistencia del músculo, los mecanismos que conocemos a la fecha, y finalmente hemos terminado por algunos datos muy sucintos de la evolución embriológica del músculo esquelético, un órgano fascinante, un órgano que nos va a dar una cantidad de elementos a considerar cuando abordemos las próximas unidades. Muchas gracias.